Bueno, el día de hoy vamos a continuar con física. Estamos enfocados en lo que es la fórmula de capacidad térmica específica y como mencionábamos, la fórmula es queso es igual a mayonesa por una carne que está caliente. Ajá, esta es la fórmula. En la sesión pasada analizamos pues la fórmula, entonces ya tenemos esta parte, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto, vimos que de acá hay tres, pero la única que debemos de saber pues es esta, la fórmula de calor. Ajá, entonces calor y tenemos eso. De aquí vimos los calores específicos y la única que tenemos que saber el agua. El agua, su calor específico es de uno. Lo demás, pues en el examen nos tienen que dar como más información respecto a esto, ¿ok? Hicimos ejercicios de acá. El único ejercicio que llegamos a realizar fue este. Ujú, entonces, este es el que realizamos. Y de tarea quedó esto, esta parte y esto. Ajá, son tres los que quedaron de tarea para analizarlos ahorita. Y creo que con esa parte, ¿ok? Entonces, de acá, las que quedaron de tarea, las vamos a empezar a analizar para ver cómo pues se quedó esta parte, ¿ok? Entonces ya tenemos toda esta parte y una vez que ya tenemos, entonces de acá vamos a analizar esto. No, bueno, esto ya lo contestamos. La parte de arriba lo contestamos y donde nosotros indicábamos que la respuesta era calor es igual a 35,000 calorías. Ujú, 35,000 calorías es lo que contestamos esa parte. Después de acá ahora hay que analizar las de tarea. La tarea dice, una masa M de cierta sustancia parte de una temperatura. Aquí tenemos la temperatura 1 para alcanzar una temperatura de 138 grados Celsius. ¿Qué modelo permite calcular el calor requerido? Aquí lo único que solicitan es plantear el modelo, o sea, como cuando teníamos en álgebra borregos, borregos, ¿qué más? Teníamos borregos y no sé si conejos o algo, no, creo que teníamos borregos y gallinas. Entonces, de ahí teníamos que plantear ecuación uno, ecuación 2. Aquí es lo mismo. Hay que plantearla. ¿Cómo quedaría esta ecuación? Pues aquí como los datos que tenemos es, dice, una masa, o sea, no sé de cuánto es, pero está ahí, una temperatura es, para alcanzar una temperatura esto. ¿Qué modelo permite calcular eso? Entonces, como pues aquí prácticamente yo no cuento con masa ni con qué sustancia, pues simplemente los valores que hay que plantear, pues sería como la fórmula general. La fórmula general es calor es igual a masa por una carne que está caliente. Ajá. Entonces, y aquí sustituimos los valores que conocemos. Nuestra fórmula, nuestro pues planteamiento quedaría o el modelo de esta manera. Q pues es calor. Ajá, ¿qué calor? M no sé cuánto es porque es la masa, no sé. El calor específico tampoco lo sé porque no me indican qué sustancia, pero la delta T, que es la diferencia de temperatura, sí conozco porque me dice que la temperatura inicial, conocido como temperatura 1, temperatura final es 138, entonces debemos de plantear que siempre para calcular esta diferencia de temperatura es final menos inicial. Ajá, entonces esto sería temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la final es de 138, sería 138 grados menos temperatura 1. No es inicial, es temperatura 1 y cerramos. Y de esa manera, pues concluimos que ahí tenemos nuestro modelo. Ese es el modelo que nos piden en esta parte. Simplemente es plantearlo, ¿ok? Entonces ahí tendríamos. La que sigue dice, ¿qué cantidad de agua se debe calentar con 5,000 calorías a modo de elevar su temperatura de 12 a 72 grados Celsius? Ajá. Entonces aquí me pide cantidad. Si es cantidad de agua, pues tiene que ser la masa. Ahí debemos de calcular pues prácticamente sería
Sí, porque calorías ahí tengo, y aparte eh, el personaje, o sea, el material que estamos utilizando es agua, por lo tanto sería calcular la masa. Ajá. Entonces, de mi fórmula general es Q, calor es igual a masa por calor específico por la diferencia de temperatura. De aquí debemos de despejar esta masa. ¿Por qué la despejamos? Porque no conocemos. Los otros valores sí los conocemos. Entonces, al despejar, ¿cómo quedaría la fórmula? Estos dos están multiplicando, pues pasarían dividiendo. Ajá. Entonces, estos dos pasan dividiendo. Sería Q en su lugar y abajo, pues calor específico por la delta T o por la diferencia de temperatura igual a masa. Esa es la fórmula que debemos de emplear. Ahora, ¿qué valores tenemos acá? Los valores que conocemos, pues sería Q, es este. Ajá, ese es el Q. Calor específico, pues vas a decir, oye, pero de qué material están hablando? El calor específico es este, porque es agua. Y debes de saberlo, que el calor específico es de 1. Ahora, ¿cómo calculamos la diferencia de temperatura? Esta parte, porque aquí tenemos dos. Entonces sería la final menos la inicial. 72 menos 12. Y esto me da 60 grados Celsius. Ajá, entonces aquí iría 60. Una vez que ya tenemos eso, entonces empezamos a sustituir los valores. ¿Qué valores vamos a sustituir? Pues sustituimos acá en Q. ¿Q cuánto vale? Q vale 5000. Ajá. Entra calor específico. Calor específico es de 1 porque es el agua por 60, que es la delta T. La delta T es la diferencia de temperatura. Ajá. Entonces ahí tendríamos eso. Una vez que ya tenemos eso, ahora todo esto para que nos dé la masa. Ajá. La masa se mide en gramos. Una vez que ya contamos eso, empezamos a cancelar. Cero, cero. Adiós. Ujú. ¿Qué más podríamos? Aquí también podríamos multiplicar esto. 1 por 6 es 6. Entonces tendríamos que dividir 500 entre 6. Ajá. Próximamente sería 500 entre 6 y con eso nos da la masa. Ajá. Entonces de esta manera, al realizarlo, ¿cuánto nos quedaría? Pues aquí nos quedaría, vamos a hacerlo de primaria, sería 500 entre 6. Ajá. 500 entre 6. Entonces acá veo que si tomo 5 no me alcanza, tomo dos dígitos que sería 50. 50 entre 6 me da a 8. 8 por 6, eh, cua- ah, 48 para 2 50. Ajá. 2,50. Ok, ahora que bajo, pues bajo un cero. Al momento de bajar este cero, ahora sería 20 entre 6 que es a 3 porque 3 por 6 es 18. Para llegar a 20 2. Ahora, este 2 no cabe acá, pero si yo le invento un cero acá, ya cabe. Si yo le inventé un cero, lo justo es que suba un punto. Ajá. Ahora 20 entre 6 me da 3. Y así sucesivamente se va a repetir. Esto se va a repetir otra vez. 3 3 3 3 3 3. Ajá. Porque aunque yo haga esa parte, pues me quedaría así. Entonces la masa es igual a 83,3 gramos, ajá, por lo que la masa la calculamos en gramos. Entonces aquí quedaría esa respuesta. No sé de tarea cuánto les habrá dado, si no, pues verifiquen y chequen que pues tengan esa parte. ¿Ok? ¿Alguna duda o algo que quieran comentar? Igual, si algo no lo entendieron, oye, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es la división? Pues igual lo pueden manifestar. Dana, Jimena, ¿Sí me escuchas? Ay, todo bien, Vic.
Ah, ok, ya, ya. Entonces, es que pensé que no estaba funcionando el internet o algo. Entonces, todo bien, entonces vamos a continuar con el que sigue. ¿Mm? Ok, después la que sigue, pues prácticamente nada más es definición, la definición de conductividad eléctrica. ¿Cómo definimos la conductividad, perdón, conductividad calorífica? La conductividad calorífica nos dice propiedad de la sustancia para conducir el calor, ajá. Conductividad, como que nos dice que conduce calor, ajá. Conducir calor, ajá. Entonces son conducir calor. Ahí tenemos conductividad calorífica, es conducir calor, ¿ok? Ahora la que sigue, se le aplican 34 calorías a un cuerpo de 50 gramos para incrementar su temperatura de 18 a 24. Determinar la capacidad térmica específica, también conocido como calor específico del cuerpo. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo que hacemos, pues, igual ustedes pueden sacar datos, si no identifican de qué van a hacer, pues saquen los datos. Aquí me dice 34 calorías, pues sería calor. Q es calor, sería 34 calorías. Un cuerpo de 50 sería la masa. ¿Cómo supe? Porque me dice 50 gramos. Incrementar su temperatura de 38, de 18 a 24, pues sería la delta T. La delta T es temperatura final, la final es 24 y la inicial es de 18. ¿Ah? Entonces aquí quedaría, la delta T es de 6 grados Celsius. Ajá. Y ya, porque tenemos eso. Ahora planteamos la ecuación. La única ecuación que sabemos es la de queso, ¿no? Entonces sería queso es igual a mayonesa por una carne que está caliente. Pero aquí debemos hacer el despeje, porque si vemos acá, este Q ya lo tenemos, masa lo tenemos, delta T lo tenemos, algo que no está es el calor específico. Como no está el calor específico, pues la despejamos. Entonces estos todos se están multiplicando, pasarían dividiendo. Entonces me quedaría Q es igual al calor específico que se quedó en su lugar y estos dos pasarían dividiendo entre masa por la delta T. Ajá. Por la delta T y tendríamos eso. Una vez que ya tenemos eso, ahora nada más es meter los valores. Entonces lo vamos a hacer acá. A ver dónde quedaría. Yo creo que en esta parte será. Entonces sería aquí al meter los valores. Q, ¿cuánto vale? 34. Entre la masa que es de 50 por la delta T. La delta T es de 6. Ajá, la delta 6 de 6 y esto es igual al calor específico. ¿No? Y aquí podríamos multiplicar acá a lo mejor esta parte. Mm, podríamos hacer una multiplicación de, o la otra podríamos simplificar. O sea, tenemos muchas posibilidades para resolver esta situación. Podría hacer yo una simplificación aquí mitad. Ay, pero creo que no me va a dar. La mitad es 17 y mitad de, de 6 es 3. Ajá, o sea, podría ser acá. Entonces saqué mitades y aquí la voy a resolver. Entonces ahora la nueva versión de esto sería mitad. Aquí le voy a poner mitad. Mitad y abajo mitad. Entonces arriba me quedó 17 y abajo pues tengo a 50 y mitad de 6 que es 3. 50 por 3. Ajá. ¿Qué más puedo hacer? Mm, ajá, entonces ya, nada más eso. Y aquí ahora lo que podría hacer es multiplicar esta parte. 5 por 3 es 15, entonces me quedaría 17 entre 15 más el cero son 150, ¿no? Y ya tengo eso. Y de aquí pues dividir esa parte. Entonces al momento de hacer la división, mm,
Porque qué otra situación podría ser? Pues ya no, entonces aquí empiezo a hacer la división de primaria, que sería 17 entre 150, ajá. Pero si vemos aquí no cabe, porque aquí, o sea, 17 entre 150 no cabe, porque, o sea, 17 es más pequeño. Entonces, como es más pequeño, ¿qué le hago? Pues le voy a inventar un cero. Aquí le voy a inventar un cero, pero cuando yo invento un cero, cuando yo le inventé el cero, subo un punto, ajá. Ahora sí se puede dividir, porque puedo dividir 170 entre 50, pues al menos cabe una vez. Ajá. Ahora, 150 por 1, 150 para 170, 20. Ajá. Pero 20 no cabe entre qué? Entre 150 le bajo cero. Ajá. Ahora 200 entre 150 sí cabe una vez. 150 por 1, 150 para 250. Ajá. Y de ahí, pues esta parte sigue que no cabe 50 entre 150, no cabe, le invento cero. Ajá. Pero aunque sigan inventando ceros, ya no puedo seguir subiendo puntos, porque si no se vería raro que aquí tendría punto, aquí tendría punto, pues no. Entonces, cuando lo único que se hace es el primero. Cuando tú inventas el primer cero, tienes derecho a subir como pues el punto. Después ya no. Entonces, ahora 500 entre 150. 150 por 2 es 300 por 3 es 450. Entonces aquí por 3. 150 por 3 es 450 para 500, pues 50, ajá. Y aquí se va a volver a repetir 3 3 3 3, ajá. Entonces nos quedaríamos con este dato. La respuesta al calor específico ya lo encontramos y vale .133. Entonces sería aquí mi respuesta. La voy a colocar por acá. Entonces sería calor específico es igual a 0.113. Ajá. Y si nosotros buscamos bueno, este valor que nos arrojó, debe estar en la tabla para verificar con qué material estamos tratando. Esta tabla de valores específicos, vemos que aquí tenemos nuestra respuesta. Entonces, en sí, el que descubrimos el calor específico es del hierro, ajá. O estamos trabajando con el material hierro, por eso nos dio ese calor específico. Ajá. Y ya tenemos esa parte, ¿ok? ¿Alguna duda o algo que quieran comentar de esta parte? Jimena. Solamente, por ejemplo, de la diferencia de temperaturas, Ujú. me confundo como para poner la inicial y la final. ¿Hay algo como para diferenciarlas? Que no me, o sea, que no me vaya a confundir. Ujú. Pues mira, siempre para tomar la delta T, eh, por ejemplo, acá es como vayan saliendo, o sea, por ejemplo, en esta parte, o sea, cuando tú tengas esta situación, ¿tú cómo vas a diferenciar cuál es la temperatura inicial con la final? Pues como vaya saliendo en el enunciado, dice, se le aplican 34 calorías a un cuerpo de 50 gramos para incrementar una temperatura. Mira, aquí ya salió una temperatura, por lo tanto tú puedes decir, pues tú eres temperatura inicial, porque es el primero en salir. A 24, como es el segundo que sale, por lo tanto es la temperatura final. Determinar la capacidad térmica específica y de esta manera pues tú ya identificas temperatura inicial, temperatura final. Y en la fórmula están invertidas porque sería la delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Esa es la fórmula que tienes que
aplicar, pero aquí al momento de identificar es como vayan saliendo en el enunciado. Igual ocurrió acá, mira. Dice que cantidad de agua elevar su temperatura. Este sería la inicial, temperatura inicial. Y después sale A. Entonces dice que inició con 12, después A y pasó a 72. Esta sería la temperatura final. Otra parte, acá también dice, cierta masa, parte de una temperatura, parte de una, entonces aquí está arrancando temperatura inicial, es T1, para alcanzar una temperatura de, entonces como dice para alcanzar, entonces digo, pues este es como el que salió después, sería la temperatura final. Y, acá también a lo mejor no te dice, pero dice que eleve su temperatura de 25. Este es el primero que salió, sería temperatura inicial y esta es la temperatura final. No sé si más o menos con esos ejercicios ya pudiste como revisar. Sí, sí, ya, es que los confundía cuando los metía en una fórmula, pero sí, ya lo vi. O sea, y la fórmula están invertidos porque primero se coloca la final, o sea, tu fórmula sería esta. Primero se coloca la final, después temperatura final menos temperatura inicial. Y eso es donde haces. Y para identificar en la lista, pues como vayan saliendo. Gracias, Vic. Ok, entonces ya tenemos eso. Entonces vamos a ver ahora el número 6, que es calor latente de fusión y calor latente de vapor. Ok, esto ya fue. El de calor, sí, bueno, estos ejercicios sí, pues hay que contemplarlos, ¿ok? Entonces, para que los tengan. El ejercicio que ha venido en tu examen es donde te dicen que tienes que plantear o escribir el modelo de calor. Entonces, esa parte alguna vez vino, entonces para que lo tengan en cuenta. Ahora calor latente de fusión. De acá está. ¿Qué es lo que veríamos aquí? El calor latente de fusión. O sea, es prácticamente este cambio cuando esté como de sólido y se pase al líquido. Ese es el calor latente de fusión. O sea, ¿cuánto necesito para que exista ese cambio? Esto. Y el de calor latente de vaporización significa de líquido, tiene que pasar a qué? A lo que es gas. De líquido a gas. Entonces, los que manejamos. Cuando me hablen calor latente de fusión, calor latente de vapor o de vaporización, son los cambios que tiene que pasar de sólido. En esta parte, pues sería de sólido a líquido. Y aquí de vapor, pues sería de líquido a gas. De líquido a gas. Entonces ahí tenemos eso. Y acá también ya pues los físicos los estudiaron y ya tienen como los valores determinados. Dice para esto, pues tenemos por ejemplo el agua es de 80 calorías por gramo o sobre gramo. Plomo de 5.9, plata 21. Eso es en la de fusión. Fusión. Y la de vaporización, el agua es de 400. No, perdón, 540. 540 es lo que tenemos esta parte, ¿ok? Ujú. Y alguna vez vino esta pregunta donde viene un balín y te dicen que pues hay dos sustancias. Tenemos lo que es un balín de plomo y un balín de plata. Dice que, pero se observa que en un tiempo el balín de plomo se empieza a deshacerse. ¿Por qué se empieza a deshacerse? Pues prácticamente este, por su calor latente de fusión. Sería por esto. Porque como tiene menor
calor latente de fusión, pues en poco tiempo se empieza a deshacerse. Y en cambio la plata no, porque su calor latente de fusión necesita mucho más calor para que se pueda derretir. Ujú. Entonces tendríamos eso. Y de acá pues no tienes que saber estas fórmulas porque no, casi nunca las preguntan, nada más este experimento, que por qué se deshace antes el plomo que la plata, por sus calores, por el calor latente de fusión. Ujú. Y después acá lo que veríamos es aplicación del conocimiento. Calcula la cantidad de calor que se requiere para convertir 1 kilogramo de hielo a que se encuentra a 5 menos 5 grados Celsius a vapor con una temperatura de 100, 110 grados Celsius. Ajá. Significa que esto está en estado sólido porque está en hielo. Después, eh, como está en estado sólido, tiene que pasar al estado líquido y del líquido tiene que pasar al estado gaseoso. Ajá. Entonces aquí deberíamos nosotros de calcular pues eh, sus respectivos como cambios, ajá, qué es lo que ocurre en cada parte. Por ejemplo, acá primero tenemos lo que es el punto específico o el calor específico y después se tiene que pasar a lo que porque acá se supone que cuando nosotros trabajamos con agua, el agua se congela cuando estamos a 0 grados, ajá, 0 grados Celsius. Y cuando inicia su vaporización, cuando llega a los 100, ajá. Por eso ahí manejamos el latente de fusión y aquí y el latente de vapor o de vaporización, porque es cuando ocurren los cambios. Cuando el agua se encuentra a 0 grados Celsius, se convierte en este hielo. El agua cuando alcanza los 100 grados Celsius se convierte en vapor. ¿Ok? Entonces, para poder calcular esta parte, pues tendríamos que utilizar los datos que nos marcan acá. Entonces, vamos a llenar este cuadro. Igual, este cuadro nunca viene, pero nada más, o sea, es como para seguir haciendo más ejercicios, ajá. Entonces ahí nos da la oportunidad de hacer mucho más ejercicio. Ajá, entonces, una vez que tenemos eso, pues aquí podríamos practicar más ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que veríamos acá? Mm, Pues nos dice de la masa, algo que es importante es tener la masa aquí está, convertir 1 kilogramo, entonces es 1 kilogramo, pero como trabajamos con gramos, sabemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Ajá. Entonces de acá empiezo a llenar la fórmula. ¿Qué fórmula debería? Como me dice calor específico, entonces siempre que ves específico es calor específico, también conocido como capacidad térmica específica. Ajá, entonces capacidad térmica específica y la fórmula ustedes ya se saben que es la general. Queso es igual a masa por una carne que está caliente. Ajá. Y una vez que ya tenemos eso, pues empezamos a llenar los datos, que sería mm, queso es igual a masas de 1000. Oye, ¿por qué 1000? Porque 1000 gramos, porque me dijo que es 1 kilogramo por el calor específico. ¿De quién estamos hablando aquí? El calor específico, porque sabemos que si estamos de lo que es de -5 hasta 0, pues estamos en estado de hielo y el hielo en su calor específico, ¿de cuánto es? Ese calor específico en la parte de arriba ahí tenemos esto. Porque si vemos acá, nosotros tenemos los calores específicos del mismo material que es agua. Agua en estado líquido, agua en estado sólido. Cuando está en estado sólido, pues es el hielo. Y agua en estado, ¿qué? Gaseoso como vapor. Entonces, lo que tendríamos que utilizar el calor específico, pues del hielo, sería punto 5, o punto 50. Entonces aquí tendríamos que llenar por el calor específico de quién, de lo que es 0.5 o punto 5.
por la delta T. ¿Cuánto vale la delta T? La delta T a lo que manejaríamos acá, pues prácticamente sería temperatura y temperatura inicial menos temperatura final. Ajá. Entonces acá la inicial pues arranca acá. Esta sería la inicial porque está en -5 y llega hasta 0. Ajá. O sea, lo puedes ver como en la recta numérica. O sea, a lo mejor tú dices, oye, pero eso cómo lo analizo, ¿ok? Pues en la recta numérica nos quedaría así, que nosotros aquí tenemos a 0, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de este lado -1, -2, -3, -4, -5. Ajá. O sea que está acá. O sea, si yo sigo avanzando para acá, pues se va, o sea, la temperatura sigue bajando. Ajá, o sea, porque aquí sería -6 y está mucho más frío y así. Entonces, no, lo que nosotros debemos hacer, que está en estado de hielo y al final tiene que pasar en estado líquido. Ajá, de líquido. Ajá, del líquido y después al estado gaseoso, que es por arriba de 100. Ujú. Entonces vemos que acá sería temperatura inicial. em, Temperatura inicial sería -5. Temperatura final, vemos que de acá en -5 se fue a 0. Entonces sería temperatura final igual a 0. Y ahora, ¿cómo es la fórmula? Sería temperatura final menos temperatura inicial. Sería 0 menos de la fórmula y menos de la temperatura. Ajá. Menos por menos me da más. Ajá. Sería entonces la respuesta, pues 5. Entonces aquí le vamos a colocar que este del delta T es a 5. Ajá. Y ahora una vez que tenemos eso, pues ya nos da la respuesta. Multiplicamos eso, ¿cuánto nos da? Pues acá, este 0 la puedo cancelar. Como cancelé un 0, este se convirtió en 5. Ah, ya no es 0.5, ahora es 5 y multiplico de primaria. 5 por 1 es 5 por 5, 25. 25, ¿y cuántos ceros quedaron? 2. Entonces sería 25. 25 y los dos ceros. En sí sería 2500 calorías. Ajá, ya tengo eso. Y aparte, pues en el cuadro nos va indicando si debemos de utilizar calor específico o latente de fusión. Entonces ahí tenemos eso. Ahora hay que utilizar el latente de fusión, porque ya está en 0. Ahí es cuando se congeló. Entonces, como está congelado, entonces ahora ¿qué hago? O sea, en la parte de abajo también estaba congelado porque estaba de -5 a 0. Aquí sigue estando congelado, pero pues ya no es un calor específico, ahora es latente de fusión. ¿Qué fórmula utilizo? Pues la que está acá, este. Después vamos a utilizar este. Entonces sería calor de fusión. De hecho, su mismo nombre dice calor de fusión es igual a lambda. Lambda, ¿qué más? Por lambda, lambda, lambda de fusión por lo que es la masa. Lambda de fusión por la masa. Entonces acá hay que meter dos valores, que cuánto vale lo que es esta parte, la lambda de fusión. Aquí te dice agua. El agua, entonces nosotros tenemos acá que es de 80 y la masa pues es la misma porque el problema nos dio esta masa general de 1000 gramos. Ajá, entonces sería que el momento de meter los valores sería dando de fusión es igual a, o
calor latente de fusión es igual a este valor 80, que es este, por la masa, que es de 1000 gramos. Y esto es igual a, y multiplicamos, 8 por 1 es 8. Ujú. ¿Y cuántos ceros quedaron? 3 más 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ajá. Entonces sería 80,000 calorías. Ok. Ahora, ¿qué más sigue acá? Ahora dice que debemos de utilizar el calor específico. ¿Por qué calor específico? Porque ahorita ya va a estar en rango, a lo mejor, no sé, ponle como de 1 acá, de 1 a 99 más o menos. ¿Por qué? Porque en ese punto el agua se encuentra en estado ¿qué? Líquido. Ajá. Como está en estado líquido, pues tendríamos eso. Entonces aquí es sólido. Ujú. Aquí es líquido y aquí va a estar gaseoso. Ahora, pues como es específico, siempre que te digan que es específico, usas la fórmula general, que es queso es igual a mayonesa por una carne que está caliente. Ajá. Entonces, ¿qué valores? Pues la masa de cuánto es. Calor es igual masas de 1000 porque es la que nos indica el problema. O sea, y siempre la masa es la misma porque la masa no cambia aquí en China, en la luna siempre es la misma. Entonces aquí pues me indicaron que la masa es de 1 kilogramo, que es 1000 gramos, ¿ok? Por lo que es el calor específico, pero como estamos hablando del agua, el agua, su calor específico en la tabla, en la parte de arriba, te dice que es de 1. Ujú. Por la delta T, o la diferencia de temperatura, que en este caso, ¿qué sería? Pues la inicial es de 0 y la final es de 100. Entonces sería 100 menos 0, pues es 100. Entonces me quedaría 100. Y ya multiplicamos 1 por 1, 1 por 1, 1. Ujú. Entonces me quedaría 1. ¿Cuántos ceros? 3 y 2, 5. Tengo 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Entonces aquí sería 100,000 calorías. Ujú, ahí tengo eso. Ahora, el latente de vapor. ¿Cómo calculamos el latente de vapor? Pues con su fórmula, que acá está. La calor latente de fusión igual es a lambda de vapor por la masa. Y aquí nos dice que el agua, la, su calor latente de vaporización o de vapor es de 540. Entonces aquí la fórmula sería esta. Mm, calor, no sería Q por calor, ajá. Q de vaporización igual es a lambda de vaporización por la masa. Ujú. Entonces acá Q es igual a lambda de vaporización, que es de 540 por la masa. ¿Y la masa de cuánto es? Pues es la misma, la que siempre empleamos, que es de 1000. Y multiplicamos 54 por 1 es 54. ¿Cuántos ceros? 3 más 1, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí sería 540,000. 540,000 calorías. Ujú. 540,000. 540,000 calorías. Ujú. Y por último, el calor específico. El calor específico que sería aquí. Q es igual a masa por calor específico por la delta T. Q es igual a masa. ¿De cuánto masa? Pues de 500. No, perdón, de 1000, porque es la que siempre empleamos. 1000 por
el calor específico, pero del agua en estado gaseoso. Ajá. Eso lo tenemos acá. Vapor, ajá, punto 48. Sería punto 48. Punto 48. No, sí, punto 48. Punto 48 por la delta T, que aquí vemos que este sería su temperatura inicial y esta es la final. ¿Cómo lo supe? Pues como van saliendo. Siempre el primero que sale es inicial y al final pues es final. Ajá. Entonces ahí tenemos eso. Y ahora que hago final menos inicial sería 110 menos 100, pues son 10. Ajá. Ahí tenemos 10. Ajá. Y ahora pues multiplicamos esto, pero aquí lo que voy a hacer, voy a recorrer un punto, 2 puntos. Esto se convirtió en 48. Pero como se convirtió en 48, lo justo es que elimine 2 ceros. 1, 2. ¿No? Ya eliminé 2 ceros. Como ya eliminé 2 ceros, ahora multiplico de primaria. Sería 1 por 48, es 48 por 1, 48. 1 por 48, 48 por 1, 48. 48 y cuántos ceros sobrevivieron. Aquí hay 1 y aquí hay 1. Entonces sobrevivieron 2. 1, 2. Y con eso tendríamos, entonces aquí cuando estamos hablando de 4,800 calorías. Todo, oye, ¿por qué todos son calorías? Porque todo es calor. Hemos calculado el calor. Entonces ya, y al final, pues tendríamos que sumar 4,800 más 540,000 calorías más 100,000 más 80,000 más 2,500. A ver, intenten sumar eso, ¿cuánto les da? Saquen la calculadora ya para sumar esa parte. Mm. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Cuál es el total? Por ejemplo, aquí vemos que hay 540 más 100 sería 640 más 80. Y ya 600. la tengo. Ajá. Es 727,300. Sería 727,300. Y esto es calorías. Ajá. Sería lo que es calor total. Ajá. O sea, QT, que es calor total, eso es lo que nosotros gastamos de que estaba en estado sólido, que era el hielo, pasó al estado líquido, el estado líquido pasó al estado gaseoso. Es lo que llegamos a utilizar de calor. La cantidad, el calor total es de 727,300 calorías. Ajá. Y tendríamos pues esa parte. Esto, o sea, no te lo van a preguntar, pero si ven acá, nosotros estamos practicando esta fórmula, practicamos mucho esta fórmula, es la que me interesa. Que mayonesa es igual a, no, mayonesa, no sería Q, que era, no, queso es igual a mayonesa por una carne que está caliente, ajá. Entonces, Ofer, algo que quieras, no sé, que por ahí se te ocurra alguna idea de esto, ¿cómo podrías tú jugar esto? Fer, o ya te fuiste. Aquí estoy, pero no se me ocurre ninguna ahorita.
Bueno, si no, analízalo y así a lo mejor por ahí podrías formar alguna frase, no sé, algo, algunas ideas, bueno, yo con mis grupos anteriores luego decían, no, pues el amor es un queso, es igual a mayonesa por una carne que está caliente y que pensaban que era una hamburguesa, que porque la hamburguesa llevaba queso, mayonesa, carne y aparte se las entregan caliente, ajá. Entonces, igual puedes pensar otra y la puedes compartir ahí si se te ocurre alguna idea. Yo me sé una. Ajá. Solamente es que me sé. Y ya el delta T, o sea, ¿Qué es que me sé me, delta T y ya. qué me sé? ¿Qué más sé? Ajá. Igual puede ser. Ajá. Y ya nada más, al final o sea, tú le agregas la delta T. Sí, ¿Qué más sé? Ajá, también puede ser. Igual pueden utilizar qué sé. ¿Qué más sé? Ajá. ¿Qué más sé? Delta T. Ajá. Igual puede ser que se la aprendan así, ¿va? Esta sí ha sido pregunta tanto de física como de química, ajá. Entonces, para que la tengan en cuenta, ¿ok? Las de latente de vapor y latente de fusión, esos no. Entonces, ya. Gracias, Jimmy. Entonces ya tenemos eso. Vamos a continuar con la número 8 ya para terminar. Ya porque de ahí inicia termodinámica, las leyes de la termodinámica, que la primera ley, la ley cero, la primera, la segunda y la tercera. Sabiendo que el punto de fusión de aluminio se da a los 660 grados Celsius y una masa de este mismo material se encuentra a esa temperatura, ¿qué sucedería si se continúa suministrando calor durante un periodo corto de tiempo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues algo que, pues algo que pasaría acá es que acá veríamos nosotros, em, veríamos que prácticamente, bueno, ya serían como los principios de la ley cero de la termodinámica, donde veríamos que hay una masa, hay un calor específico, la temperatura final menos la temperatura 1, que es igual a masa 2 por calor específico 2, que esto lo veríamos en la siguiente clase cuando veamos la ley cero de la termodinámica, que nada más para, pues, como algo que ocurre acá es que mm, tienen que imaginar como si tuviéramos, no sé, un horno, ajá, un horno acá y metemos, por ejemplo, pues cierto, es el mismo material, solo que con diferente masa, ajá, o sea, nosotros tenemos diferentes masas, porque dice, sabiendo que el punto de fusión del aluminio es ajá, su punto de fusión, y una masa de este mismo material se encuentra a esa temperatura. ¿Qué sucedería si se continúa suministrando calor durante un periodo de tiempo? Entonces veríamos acá que prácticamente pues tendríamos de esta manera del mismo horno nosotros tenemos un material que es el aluminio y después se tiene y pues tiene su masa, pero después se tendrá que colocar el otro que al final pues se tienen que ir fundiendo, ajá. Y aquí es cuando más o menos ya entran los principios de la ley cero de la termodinámica que nos dice esto. Dice masa uno por calor específico uno. Esto es igual a temperatura final menos temperatura inicial. No, esta es temperatura uno. Sí, acá tiene que haber una temperatura uno. Temperatura uno. Porque aquí algo que ocurre es que nos va a faltar siempre calcular esto, que cuánto es la temperatura final. Igual a, y aquí sería esto es igual a
masa 2 por calor específico 2 por la temperatura 2 menos la temperatura final. Ajá. Y tendríamos eso, que esa es la fórmula de la ley cero de la termodinámica, que mañana la vamos a ver. Ya tenemos eso. Y de acá, ¿qué más? Pues algo que podríamos decir de esto es que pues esta temperatura se va, o sea que al final de cuentas va a llegar a una temperatura constante. Por eso la respuesta dice se mantiene hasta que todo el metal se funda por completo. O sea, debemos de llegar a esta temperatura final, esta temperatura final. Ya cuando llegue a una temperatura final, poco a poco todo el material se va a empezar a fundirse o se va a empezar, sí, pues a derretirse y hasta que se logre, pues, fundirse por completo. Ujú. Entonces, como respuesta sería, se mantiene constante hasta que todo el metal se funde por completo. O sea, debe de llegar a esta temperatura, que esta es la temperatura final y es la que se va a mantener y las va a empezar a consumir, ¿ok? Igual, esta no es una pregunta que pues venga como en tu examen, ¿ok? Y creo que sería todo ya el día de mañana, termodinámica. Y nada más es una hoja y creo que con eso terminaríamos. Bueno, y la teoría cinética de los gases, ya solo faltaría eso y terminamos semana 4, quedaría 5 y 6.